como expresamos, hoy se encuentra con nosotros un querido amigo de años que no duda decirme, sí, Giovanni, estaré en Tribuna Podcast llevándole luz al pueblo dominicano. Julio Curi, ¿cómo estás, hermano? Giovanni, un placer. Bien. Amigos, Saludos. ¿todo bien? Todo bien. Julio, Bienvenido. Muy contento de estar aquí. Bienvenido, Julio. Julio, quiero aprovecharte en sentido lato, como dicen los abogados, en sentido amplio. El caso de la tragedia Jet. Vamos a hablar del aspecto legal, pero quiero tratar el aspecto humano, porque fue una tragedia, personas de todos los estratos sociales, a nivel artístico, del deporte, De la banca. político, de la banca. Háblame un poco de ese aspecto humano. Pero ¿qué te digo? Porque, Amigos. mira, nos sobrecogió a todos y todavía mantiene sobre el país un crespón de luto porque no se recuerda en la historia nuestra un hecho, un siniestro que haya cobrado tantas vidas al propio tiempo, a la vez. 232 personas es mucho, son muchas, y nada, todos sabemos que esto fue involuntario, esto es un acontecimiento hasta cierto punto, no puedo decir que imprevisible porque eso dependerá del peritaje que ahí se haga, porque existe la posibilidad de que aun cuando la carga que tenía la losa hubiese sido tolerable, es decir, que no representase un riesgo para la estructura, entonces pudiésemos decir que estábamos ante un hecho fortuito. ¿Qué lo pudo haber provocado? No se sabe, pero bueno, esos son aspectos jurídicos, ¿verdad? Que yo creo que en la medida en que las redes sociales le han dado apertura a todo el mundo para opinar, entonces sí vemos cómo este y aquel otro se aventuran a fijar criterios sin tener idea de nada. Y cuando no coinciden con tus opiniones, entonces te escupen, te insultan. Y la verdad es que han sacado lo peor de nosotros, tú sabes. Esa es la llamada sociedad del espectáculo. Sí. Y uno trata de ofrecer una opinión en ocasiones objetiva, trato de serlo siempre, pero no siempre se logra complacer a todo el mundo. Y recientemente yo estuve en un programa en el que quizás fue mal titulada la participación mía, y hubo alguien que comentó que extraño que Julio Curi opine así de su amo o de su ¿cómo habrá dicho? De su Socio. Empleador, Antonio Espaillat. Oye, Antonio Espaillat y yo somos amigos desde la década del 90. Wow. Tenemos un compadre en común, que es Fernandito Villalona, y yo no sabría decirte con cuántas manos tendría que contar las veces que yo fui al Jet Set, no solamente a ver al Mayimbe, sino también a otros artistas como a Alex Bueno, a Sergio Vargas, que son muy amigos. Y sé que Antonio es un tipo que jamás hubiese querido esto para nadie. De hecho, también he sabido que si él hubiese estado en el país al momento de la ocurrencia del hecho, probablemente no Estuviera muerto no estuviese también. vivo. Esa es la verdad, porque él siempre estaba ahí en la mesa que era la suya, fue que Ocurrió, digamos, el mayor sí, desastre. Exacto, sí. Ahí estaba sentada la familia Grullón, que él se la cedió a la mesa. Y ahí perdieron la vida todos. Sin embargo, Julio, hay quienes cuestionan el hecho de que, por ejemplo, escuchamos en la voz, por ejemplo, de Sergio Vargas, que quedó grabada y que anda por ahí por las redes sociales, y otros amigos también a la cual he tenido acceso de manera privada, y me han comentado que venía tirando cierto polvillo y que aunque él se ha dicho de los plafones, lo cierto es que eso es una estructura muy antigua y que había que revisar esa estructura, o sea, había que ponerle el frente, porque cuando usted tiene un negocio en el cual visita mucha gente y tanta gente, usted tiene una responsabilidad civil y usted lo sabe como abogado. De manera entonces que a la sociedad le queda como eso en Antonio, no voy a sacrificarlo, a cuestionarlo, a criticarlo, a juzgarlo, porque me cuido de eso, porque usted como abogado sabe que si las evidencias no están de que usted empujó a una gente para que se muriera, bueno, usted no puede acusarlo de un homicidio, porque usted no lo empujó para que se muriera. Entonces, no voy a caer en eso. Sin embargo, mucha gente le atribuye un nivel de irresponsabilidad frente a un hecho de ocurrencia de 232 personas y que figura como Sergio Vargas hayan dicho, bueno, yo salí ahí había una persona barriendo el piso.
O otra persona que me dijo a mí me cayó agua y cuando pregunté me dijeron, es del aire. Y después otra gente me dice, no, que el techo está filtrando. O sea, hay toda una serie de, digamos, de cuestionamientos que han salido a la luz pública y que definitivamente le hacen... Pero mira, el techo no filtra. Lo que sucede es que se condensan los compresores, las unidades de aire acondicionado, y si el plafón no es lo suficientemente resistente, es lógico que el agua traspase el plafón. Y si, como él dice, los plafones serán de yeso, yo no lo sé. Entonces, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo no soy ingeniero estructuralista, porque de hecho esa es una especialidad dentro de la ingeniería civil. Aquí los que tienen que hacer un peritaje para determinar si la carga muerta que pesaba sobre esa losa, me refiero a los tinacos de agua y a los compresores de aire, era tolerable, son los estructuralistas. Como abogado, yo no lo puedo saber. Que si Sergio Vargas llegó a ver en alguna ocasión que se desprendió concreto, mire, yo no sé, el concreto yo no sabía que se desprendía. Se puede desprender el cemento, el yeso, pero el concreto no se desprende. Cuando el concreto se va abajo, sucede lo que sucedió ese día, sí, la madrugada del 8 de este mes. De manera que vamos a esperar los distintos informes y yo supongo, Giovanni, que sí, como también hay disidencia entre abogados respecto a un punto de derecho, fíjense que cuando también un juez adopta una decisión y la parte no conforme la impugna en apelación o en casación o en revisión constitucional o en revisión civil o en revisión penal, en ocasiones, muchas veces, la decisión es o revocada o anulada, porque eso quiere decir que los jueces de la alzada tienen un punto de vista distinto a los jueces de ordinarios, a los de primera instancia o a los de corte. Entonces aquí es muy probable que se produzcan varios informes periciales que lleguen a conclusiones disímiles. Doctor, yo quiero dar un paso atrás. Como ya estamos hablando de competencias humanas, yo quiero salirme un poco de lo jurídico. Yo quiero hablar de lo humano, del doctor humano. Sí, en su niñez, en su etapa de formación, ¿cuáles elementos han convergido para convertirlo a usted en el hombre avesado que es hoy? Sí. ¿Avesado en qué? Cambiamos de la conversación. Avesado es experto en qué, no bueno, experto en nada. Bueno, don Julio, sin yo intentar adularlo, por decirlo así, donde cada sector que yo me he movido, cuando se habla de su persona, todo el mundo habla del rigor que usted tiene en el derecho, en la redacción. Incluso usted ahora mismo es un centinela de la ortografía, un fiscalizador de la ortografía. Entonces, ¿de dónde viene eso? ¿De dónde viene ese rigor, ese criterio? ¿Lo de la ortografía? Bueno, yo hablaría en términos más holísticos. Sí. Él que decía académicamente sí, como no solo académico, hay mil gente graduada de Derecho y de Ingeniería. No, eso sabemos, pero él ha hecho la diferencia, lo que tú quieres decir. Esa diferencia humana y ese rigor no lo tiene todo el mundo. No, bueno, ahí debo decir que el influjo mayor lo tuve por mi padre. ¿Ves? Claro, lo tuve por mi padre. Debo decir, porque también ya que estamos tocando... ¿verdad? También Yotin. Yotincito y yo somos hijos del mismo matrimonio, mi padre y mi madre, somos hermanos de padre y madre. Vivimos juntos hasta que él se casó. Y yo viví con mi padre, de hecho, hasta el año 2003. Wow. 2004, que fue cuando yo contraje matrimonio. Y trabajé con él hasta el día de su muerte. Wow. Okay. Antes de él hacer familia con mi mamá, que también emprendió el viaje hacia el misterio un año después que mi padre, en el 2012, mi padre había tenido una relación con una señora de San Juan de la Maguana y tuvo con ella 2 hijos, uno de los cuales es un tipo que probablemente ustedes hayan escuchado de él porque se la pasa hablando sandeces. Mediáticamente le tiran unos cambombazos a usted. Sí, por eso lo traigo a colación, porque yo nunca... miren, señores, tanta gente que me pregunta por qué no le respondiste en aquella ocasión. No valía la pena, porque hablamos de una persona fracasada, que ve con antipatía el éxito hasta de su propio hermano, porque se lo atribuye a que todo lo que tengo yo, lo que es material, lo recibí por herencia, y no es capaz de reconocer que yo también tengo un talento propio y que he podido producir, he sido
exitoso en mi profesión. Pero el asunto es que en aquella ocasión él no actuó motu propio. Fue Sino empujado, digamos. Fue inducido por Víctor Díaz Rúa, con el que yo había tenido Eso es otro el día tema. anterior, Dios. el día anterior una... Entonces se pone bueno. Un saludo para mi amigo Víctor Díaz Rúa. De manera que para él quizás generar una ambientación distinta a la que se venía verificando desde horas de la mañana cuando la gente empezó a comentar el incidente aquel con Díaz Rúa. Entonces, Pues ya son amigos, tú y Víctor, ¿verdad? Ya son yo no amigos. soy amigo de él. Usted lo estaba bueno. poniendo bonito porque Dios lo que se mío. regó y se dice es que usted lo sonó. Que usted lo No hay que sonó. traer eso. ¿no? Yo creo que los amables televidentes de Tribuna Podcast no le interesan ese episodio. Bueno, pero eso No le fue algo que interesa pasó ese y muy episodio, comentado. sobre todo Mira. porque la otra persona a la que se está aludiendo no está aquí con nosotros. Sí, Entonces no sí, es justo. sí, No pero- es justo. Lo mismo que mi amigo Jotin Curi, que es mi amigo también, el cual considero que es tu hermano, que es un profesional brillante. No está aquí, pero también es tu hermano y es profesional Sí. y es muy Cuando las brillante. cosas involucran a personas Entonces, públicas, es de la creo atención de que- todo. Creo que Sí, querer llevar lo por que ahí quería era- todo, ¿tú lo me que quería entiendes? decir era que aquel medio hermano Sí. jamás vivió con mi papá. Claro. Jamás vivió bajo el mismo techo ni conmigo ni con Yotincito. Es decir, es una persona que si yo a lo largo de tu más vida. de 50 años he visto 10, 12 veces, es mucho, son Wow. muchas Wow. las veces. Mi papá no lo tenía cerca y yo tuve que permitir, para no importantizarlo y sobre todo porque la viuda de mi papá, su tercera esposa, me pidió que no reaccionara en respeto a la memoria de mi papá. Yo no lo hice en aquella ocasión, pero ahora que ustedes quieren que yo hable de algo de el tiempo humano, pasado. tuve que tragar eso, pero ahora te digo que ese es un sujeto que lo que... Doctor, ¿pero qué fue lo que pasó aquella noche en esa fiesta? ya eso Se tampoco pasaron, vale se la pasaron, pena. se pasaron, Sí, se pasaron yo los creo tragos. que sí, ¿verdad? Que no debemos. No, yo ese cuando tema llegué, de cuando él. yo llegué, ya él parece que sí estaba, porque yo acababa de llegar en ese momento. Parece que estaba trallado ya. Sí, parece que sí. Parece que sí. Tranquilo. No hay que andar con esos temas. Tú sí eres Pero todos los chismoso. temas que ustedes quieren Qué que yo hable, yo los chismoso. toco. Porque No, no, Pero ese no. Porque ¿Por ahora, qué no hablamos de miren, cómo fue en tus inicios, de tu miren, carrera, ese cómo te sector- ese pusiste? sector al que yo he probablemente lacerado mucho con intervenciones en medios de comunicación tradicionales y digitales, que es el de Leonel Fernández. Sí, que no entiendo tu odio Ha contra sido- Leonel. No, no es odio. Es como no, un no odio, es odio. Pero ha sido el que más ha promovido que críticas malsanas en contra mía. Eso fue parte también de un esquema porque mis diferencias con Díaz Rúa vienen por un sometimiento que él promovió que se me hiciera en el año 2008 a mí y a Ricardo Ravelo, que es el De ahí actual que presidente viene- del Licey, y lo derroté con todo el poder Wow. político que tenía, lo derroté en justicia. De ahí viene la quiquilla Al- con Abel Rodríguez del Orbe también. Sí, claro, claro. Abel Rodríguez del Orbe, que tiene un Alzheimer que... Que Dios Eso es lo lo que sane, tiene, que claro. Dios lo sane. Ese Deseale el fue- bien, deseale el bien. Mira, en ese proceso, Abel Rodríguez del Orbe fue el que buscó al abogado que presentó la querella. Un hombre con en tantas contra mía. luces. No, y sobre todo una persona que mi papá había ayudado tanto. Ya. Él a mí no me debía nada, pero a mi papá sí. Y por eso mi papá murió despreciándolo. 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 Y Wow. cuando mi papá falleció, que Abel Rodríguez del Orbe fue a darle el pésame a la viuda de mi padre, cuando fue donde mí que pretendió hacerlo, yo creo que con la mirada lo devolví. Wow. Y no lo hizo. Eso es fuerte. Pero Dios es justo. Muy justo. Muy justo. Todos aquellos estamos hablando de un hecho que tuvo lugar en el 2008, todos aquellos que se coaligaron para hacerme esa canallada, que era con el fin de colgarme un San Benito, Sí. no existían redes sociales, todos, yo creo que Dios les ha pasado su factura. Todos. Porque yo dije cuando transmití las audiencias aquellas de Odebrecht con Alicia Ortega, que el juez dictó prisión preventiva para todos, excepto para los legisladores. Yo recuerdo que pedí un segundo cuando ya íbamos a salir del aire y yo le dije, mirando a la televisión, le dije a la cámara, Víctor Díaz, yo quería decirte que lo que tú pretendiste para mí hace unos años, hablamos del 2017, cuando se conocieron Sí. la medida de Brecht, y lo mío tuvo lugar en el 2008, lo que tú pretendiste para mí una década atrás,
hoy lo estás tú sufriendo en carne viva. Y es porque no solamente muere a quien hierro mata, sino a quien hierro pretende matar. Wow. Claro. Doctor, usted ha recibido muchos embates. Sí. Muchos embates. Yo recuerdo que en su oficina le pusieron una canción, unas bocinas grandes. Eso fue Guido Gómez Mazar. Pero tú eres como muy controversial, como te No. genera como mucha gente Pero en tu dígame una cosa, contra. ¿y a dónde, Se van. a dónde diantre me iba yo a ir de mí? Yo no sigo ahí. Yo sigo ahí. Ahí en la Sarasota con Sarasota con Lincoln. Ahí sigo. O sea, ¿a dónde me fui? Que estaba la librería Texauro y tú Tesaurus. pediste. No, ya estaba cerrada. ¿Sabes cuando que yo compré. amaba esa librería? Y yo también. Y yo también. Pero duró mucho tiempo en venta antes de yo comprarla. Yo era el de la que iba a leer ahí, a comprar libros permanentemente. Ujú. Bueno, Me dolió mucho eso, ¿sabes? Pero que estaba cerrada cuando yo compré el inmueble. No, yo no te estoy diciendo de que tú la cerraste la librería. No, es que hay gente que Óyeme, cree que pero otra por cosa. Dios, él me está hablando a mí como. Pero por miren, Dios. otro de los episodios que también promovió el leonelismo. Porque lo que sucede es que cuando Danilo Medina fue, sobre todo en sus últimos 4 años, yo tuve un protagonismo como abogado. Inminente. Subí bastante el perfil porque la mayoría de los procesos contenciosos administrativos y constitucionales en los que se puso en causa a importantes funcionarios y al propio Danilo Medina, varias veces, me confiaban a mí la defensa. Y entonces yo recuerdo que produje aquella teoría en un congreso de Derecho Constitucional en Panamá de que Danilo Medina no necesitaría modificar la Constitución para repostularse en el 20. Yo no Por el recuerdo. tema del transitorio aquel, ¿verdad? El transitorio no le violaba a él el derecho a ser elegido, sino el derecho de igualdad. Porque cuando se aprobó, lo que hizo fue que dejó atrapado en su consecuencia únicamente a Danilo Medina por la intención de repostularse. Sin embargo, que era el hecho que se estaba, sobre el que recaía el anatema, la consecuencia. Pero en el 2015, que fue cuando se produjo aquella reforma constitucional, ya Leonel Fernández había intentado la repostulación consecutiva y la había logrado. Sí. Y Hipólito lo había hecho también en el 2004 y no lo había logrado. Entonces, si se aprueba en el transitorio que si el presidente de la República en ejercicio intenta la repostulación en el 2016, no podrá aspirar jamás. ¿Cuál es el hecho que se sanciona? La repostulación consecutiva, gane o pierda. Entonces, ¿por qué no extendió la consecuencia a los otros dos? Ya entendí. Y yo decía que se le violó el derecho de igualdad, porque el derecho de igualdad es el único derecho No, relacional. porque el transitorio decía específicamente que el presidente que estaba constitucional de ese mandato no podía reelegirse nuevamente. Era lo que Sí, decía el transitorio. sí Era optaba- tácitamente Danilo sí Medina. Le claro. faltaba el nombre de Danilo Claro. Medina. Hay que ser honesto. Y Danilo Medina asintió. Danilo Medina estuvo de acuerdo. Es más, Danilo Medina fue quien quiso que se incluyera Sí, ese es verdad. transitorio. Y lo Entonces, hizo si él, él lo hizo incluyó él su de su puño y transitorio, letra. después no puede Pero venir no con es su que voluntad. yo soy. Es que el constituyente no puede aprobar normas que violen ningún derecho fundamental. Y yo estoy de acuerdo con eso, pero en ese momento, que usted sabe que se generó una crisis política Ujú. en un partido que había estado unido, y en usted una lo salida. sabe, esa fue la salida que se le buscó, y esa salida fue recomendada por el propio Danilo Medina. Entonces, usted sabe bien que el ambiente que se estaba generando en la República Dominicana era un ambiente incluso muy cuestionado desde el punto de vista de la democracia. Usted sabe bien que Pompeo cogió un teléfono y llamó. Eso es real. ¿Pero qué Curi. hizo? Ya Eso es Daniel ha real, explicado Curi. que esa llamada no le Y dijo. te, no fue para- y te voy a decir algo, Curi. Te voy a decir algo. Danilo es uno de los hombres que ha gobernado mejor a la República Dominicana, sin lugar a duda, y lo digo abiertamente. Pero a Danilo, ¿tú sabes qué le ensombreció justamente su gobierno? Esa capacidad de querer modificar la Constitución nuevamente para reelegirse. Sí, Esa eso fue un puesta en error. escena. Y Esa yo puesta en quiero que escena. Si no, fue Danilo un se error. convierte Él en debió uno de los... intentarlo por la vía del amparo. No debió intentarlo. Sí, No debió intentarlo. él lo debió intentar Julio por la vía Curi del no amparo. debió intentarlo. Yo- Porque, yo- porque yo- la yo- consecuencia yo- de eso. La reforma resultó diosa desde que se rumoró que, Así es que se iba. rumoró. No, debió haberlo intentado por una acción de amparo, como así Leonel mismo sorteó el impedimento legal después de Le- haber sido precandidato presidencial en las primarias del 2015, ¿no? Del 2019. Fue candidato presidencial por otro partido. ¿O no lo recuerdan? Pero Y que la él no ley se tenía lo prohibía. impedimento. Entonces, Leonel él no tenía intentó- impedimento. No, No, Julio, él tenía el espérate. impedimento. Él no tenía el impedimento constitucional. Porque No, te lo voy a tenía decir legal, algo. lo tenía No lo legal. tenía el ¿Y constitucional. qué hizo? ¿Modificó la ley? No. ¿Qué hizo? Intentó una acción de amparo ante el Tribunal Superior Electoral
y le acogieron la acción y por eso le permitieron inscribirse. Le faltó como valor a candidato. Danilo. No. Valora, Danilo. No valor, Tú no. le puedes atribuir Fue a mal Danilo lo asesorado. que Mal tú asesorado. quieras, Sí. menos que le Porque faltaba. yo- Danilo es Yo guapo. estaba en un lado del ¿Sí o cuadrilátero no? ¿Sí o no? promoviendo la acción de amparo y por el otro lado habían otros abogados que han seguido de largo en esa la materia. administración pública. Ujú. Porque a mí sí se me castigó 2020, 21, 22, pero los demás siguieron de largo. que Pero fueron ya, te los levantaron más- el Sí, ya me castigo levantaron. 2023, Ya me 2024, levantaron. 2025, porque él dijo la fecha. Vamos a una pequeña Señores, pausa y levantaron el retornamos con esta interesante entrevista. Adelante, director. Siempre tendrá que invocarse el artículo 1383, 84 del Código Civil, 1386. El 84 es el que establece que todos somos responsables no solamente por los hechos que ocasionamos, sino también por lo que ocasiona nuestra negligencia o imprudencia. Aquí habría que ver, el concepto de negligencia jurídicamente se contrae a un hacer menos y la imprudencia es un hacer de más.